Buenas tardes, soy el profesor Marín y en el último programa quedó pendiente acabar de explicar, de tratar de explicar la fenomenología ovni. Habíamos quedado de que el capitán Plantier de Francia había estudiado el fenómeno y había llegado a la conclusión de que emplean energía antigravitatoria, que al tener una gran bobina interior crea un campo antigravitatorio propio y hace que regular que el platillo de quedarse quieto, bajar, subir o irse a una velocidad fantástica. Velocidad tan fantástica que entre un planeta y otro sería casi instantánea, porque que llegue aquí una nave extraterrestre de distancia de 200 años luz significa una velocidad enorme, casi instantánea. Entonces habría que especular con los agujeros negros, o sea, siguen habiendo lagunas, por supuesto, pero esto explican bastantes, porque el fenómeno es real. Cuando un fenómeno está en la naturaleza, el fenómeno está ahí. Entonces, al no encontrar una explicación científica, cada persona le da la suya. En espiritismo, ¿qué ocurría? Que una mesa se mueve. Y si se mueve, como no había una explicación científica, cada uno le daba la suya. Uno decía que se ponía un fantasma debajo, otro una palanca psíquica del medium, hasta que vino Grasset y con su hipótesis vio que eran movimientos inconscientes de la misma persona que hacía mover la mesa. Así ha ocurrido con todas las cosas que la hipnosis, por ejemplo, ya no es parapsicología, ahora se estudia en la universidad y se llama sofrología y se emplea mucho disciplinas de la seguridad social, digamos. Esto pasa igual. Esta teoría explica bastante las cosas. Un campo antigravitatorio propio. Entonces hace que al tener su capa de aire adherida a la nave por este campo antigravitatorio, pues roza aire con aire, no necesita tener postura ni forma aerodinámica. La forma que tiene es redonda, propio de una bobina. Entonces se ven mucho de estos ovnis que se introducen dentro del mar y después salen. Se había especulado que hubiera unas bases de esas naves debajo del mar, pero el capitán Plantier explica de que para tener la energía antigravitatoria necesita un combustible que se puede encontrar en cualquier parte. Y entonces hayan llegado, para ese combustible, hayan logrado digamos, la combustión o sea, digamos, la energía nuclear, pero en frío. Y para eso es el deuterio, que es lo que utilizan. Y el deuterio, el agua de mar, tiene grandes cantidades de deuterio. Por ahí van las teorías más acertadas dentro de todo esto. Todo es discutible, por supuesto, pero entre todo este mare magnum que hay de teoría es la más cercana a la realidad, la del capitán Plantier. Entonces, cada vez que se describen en toda la literatura que hay de ovnis o UFOs, como le llaman los ingleses, son otro tipo de cifras, de letras que utilizan, digamos, se ve una nave nodriza, que es la que transporta. Dentro de esa nave nodriza es transportadora de otros ovnis más pequeños, que son ovnis de reconocimiento, que todo eso es lo que descubrió Eduardo Vuelta en el trazado de las ortotenías, creando un mapa de Francia. Las líneas ortotécnicas, vio que era una labor de reconocimiento, que iba hacia lugares estratégicos. Otras cosas que también leerán ustedes en toda la inmensa fuente que hay de información, es de que cada vez que hay acercamiento del planeta Marte a la Tierra, es cuando hay oleadas de naves en distintos países. Al principio era en Estados Unidos cuando recibió la gran oleada. 2 años después, cuando había un acercamiento de Marte a la Tierra, hubo la gran oleada en Europa.
Entonces los rusos se reían de los americanos y de los europeos. Se reían porque aquí éramos visionarios, una cantidad de cosas así. Pero 2 años después, en el acercamiento de Marte sobre la Tierra, no hubo ninguna oleada, ni en Estados Unidos ni en Europa. Pero los rusos les entraron mucha prisa por tomar información de lo que había sucedido aquí. Se ve que les tocó a ellos, pero como entonces había la Guerra Fría y no hay un total hermetismo de cualquier información de la Unión Soviética, se ve que les tocó a ellos. Esto no quiere decir que el acercamiento de Marte a la Tierra, que se produce cada 2 años, sean de allí, sino digamos que utilizarían ese planeta como base de donde vengan de otro sitio más lejos. Y entonces en esa base, ahí digamos, es donde aparcan, por decirlo de alguna manera, por emplear teorías más o menos. Entonces, ¿qué ocurre dentro de todo esto? Pues que quien más explica los fenómenos de OVNI, todas las lagunas que encuentran esto, la encontrarán siempre en la Biblia. ¿Qué ocurre en la Biblia? Ocurre, aparte de las profecías que te describen una cantidad de cosas que se aclaran con la teoría OVNI, aclara las teorías de la Biblia y la Biblia aclara las teorías de aquí, ocurre de que nosotros vivimos en una galaxia